Musicaasturiana.com y un proyecto que nació ahora va 5 años, a finales de 2017, y nació cuando yo estaba emigrado en Madrid. Y al final siempre tuve vinculado a la música asturiana y bueno, decía yo, ¿qué puedo hacer aquí fuera para seguir pusheando por la escena de Asturias? Y entonces de aquella entamaba todo este tema de Black Friday y demás, y de caté me digo yo, hostia, y es verdad que no hay ningún sitio donde poder comprar música asturiana tanto físicamente y después online para toda la gente que estamos fuera o gente de otros sitios de fuera de Asturias que interese la música asturiana, no tenía un espacio de mercado. Y así fue como nació la tienda online a finales de 2017, y también la parte de la distribución digital. De aquella había mucho catálogo que no estaba en Spotify, en iTunes, en YouTube, en todas estas plataformas, y entonces lo que hice fue ajuntar esos dos pates, tienda online física y distribución digital, para que la música asturiana pues pudiera sonar para todo el mundo, tanto para la gente que estábamos emigrados, como para la gente de fuera que interese esta escena, como para la gente de Asturias que puede sentirla pues ahora en múltiples formatos. Después, nada, el proyecto, el segundo paso fue crear Amosando. Nació en la primavera de 2019 y la idea es la de crear un ciclo de presentaciones discográficas en formato íntimo, que fuera una mezcla entre lo que llaman el showcase, que es este formato íntimo, entre una firma de discos, que a veces se hacen firmes de discos los grupos por ahí en grandes cadenas de discos, de tiendas de discos o en otras pequeñas tiendas, y también que fuera como una especie de programa de televisión. Y así nació este ciclo. Llevamos ya haciéndolo 4 ediciones con el Sofitu, entre otras entidades de la Fundación Caixa Rural, y grabámoslos en este espacio en el que estamos aquí, en Les Naves del Natahoyo. Parte de los conciertos los grabamos aquí y la intención es seguir haciéndolos aquí. Y nada, pues con este ciclo Amosando lo que quisimos era también reflejar un poco los distintos sonidos que se hacen dentro de la música en asturiano. Para celebrar toda esta trayectoria, para celebrar 5 años de camino, para el año que viene, para primeros de año, vamos a hacer un festival que se va a llamar el Semando Fest, y va a ser también el primer festival de música moza en asturiano. Entendemos moza porque todos los artistas que van a participar son grupos, formaciones que los dos componentes tienen menos de 35 años. Va a ser la primera vez que se haga un evento de este calter, y hacémoslo por ese interés en generar un poco de alderique de qué pasa con la música asturiana, con el relevo generacional dentro de la música asturiana, y también para pushear y potenciar a esas 9 generaciones que están haciendo música distinta también, de distintos estilos en lengua asturiana. Bueno, el papel de Caja Rural de Asturias y de la Fundación Caja Rural de Asturias en todo este proyecto fue el de sofitar Amosando en todas las 4 ediciones que hicimos hasta la fecha, y de cara al Semando Fest pues también parece que hay intención de sofitar este proyecto. Estamos muy agradecidos a esta entidad. Y bueno, declaramos los fans también de la Caixa Rural, porque es muy de agradecer que una entidad como esta trabaje por la cultura asturiana, siendo además ahora mismo la única entidad o la única Caixa o el único banco que hace cosas por mirar para la cultura asturiana y dentro de Asturias, que es algo muy necesario, que otras entidades bancarias de fuera de Asturias lo hacen, pero aquí en Asturias y es la única que lo hace con este territorio. Así que gracias a la Caixa Rural de Asturias. Bueno, pues un saludo para el canal Prestosu de la Caja Rural de Asturias.